días, amigos televidentes, sean bienvenidos a Enfoque. Es un placer enorme que usted nos acompañe en este inicio de semana, lunes 25 de octubre. Les saluda Cecilia Navarrete y comentarles que me encuentro muy bien acompañada del economista José Luis Magaña, con quien estaremos desarrollando un tema bastante interesante referente a la economía en nuestro país. Un gusto enorme compartir contigo esta mañana. Muchas gracias por la invitación, un saludo también a los amigos, amigas que nos están viendo. Bueno, perfecto. Iniciamos esta entrevista conociendo el punto de vista del experto en cuanto a la reactivación económica en el país. ¿Cómo la evalúa? A ver, creo que es importante que cuando hablamos en términos de economía, cuando hablamos todos estos conceptos, hay que tener en cuenta que no solo nos podemos ir a los indicadores macroeconómicos, ¿cierto? Que son muy importantes, por ejemplo el crecimiento. Podemos hablar un poquito sobre el crecimiento, que es cuánto crece la producción de la economía del país. A eso se hace referencia cuando se habla, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, el PIB, ¿no? El valor de todo lo que produce el país en un año. Ese se ocupa como medición de la salud económica, ¿no? del país, ¿verdad? Porque si hay menor producción, pues significa que han habido menos salarios, hay menos empleo, y cuando hay más producción, en teoría, hay más empleo, hay más dinamismo de la economía, hay más gente comprando, vendiendo cosas. Por eso es uno de los principales indicadores. ¿Qué nos dice entonces si nos vemos ese crecimiento del Producto Interno Bruto? El año pasado, por toda la condición de la pandemia, ¿sí? La emergencia, el cierre que tuvo la economía nacional y la cierre también a nivel global, Sí. los indicadores o ese indicador de crecimiento cayó históricamente, cayó en 7.9%. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si el país tenía $100 en el 2019, en el 2020 tuvo $7.90 menos, ¿no? que el año pasado. Ahora, para este año, ya hemos visto que la economía global comenzó a recuperarse, hemos visto cómo ya las cadenas de abastecimiento, las cadenas de suministro se han comenzado a reactivar, las economías globales han comenzado a abrirse también nuevamente, y en ese sentido hay indicadores de crecimiento también para el país, ¿no? O sea, el Banco Central de Reserva, ¿no? que es la institución en el país encargada de ver por estos indicadores macroeconómicos que los mide, estima y los calcula, habla de un crecimiento económico del 9% para el 2021. Ese todavía es una estimación, ¿verdad? No podemos decir que ese es el crecimiento, pero es la estimación que hace el Banco Central para este año, del 9%. ¿Qué quiere decir esto? Pongámoslo otra vez en perspectiva. Si el 2019 la economía tenía alrededor de 24.000 millones de dólares, en el 2020 cayó 7.9%. Y ahora, con esa estimación, en teoría incrementaría 9%. ¿Sí? Es decir, que es compensar un poquito la caída que tuvo el año anterior y un crecimiento pequeño agregado, de alrededor del 1%, 1.1% extra. Es decir, que la economía en el 2021, o el valor de la producción de la economía en el 2021 será un 1.1% mayor de la que habría en el 2019, de la que teníamos en el 2019. Es decir, que si en el 2019 el país tenía $100, o por cada $100 que el país producía, en el 2021 se producirán $101. Muy bien. Bueno, y si hablamos siempre en el tema de reactivación económica, también se ha visto que el gobierno ha puesto a disposición muchísimos programas. Hablamos de subsidio para empresas, hablamos también del préstamo que estaba con una tasa de interés bastante baja y con un periodo de gracia de 1 año. Si bien es cierto que están esas opciones, pero no ha llegado al 100% de la población comerciante. Es decir, muchísimas pequeñas empresas han tenido que cerrar los negocios porque no cuentan con los recursos necesarios y su nivel de ventas bajísimo. A ver, creo que cuando hablamos de las medidas que se han tomado de parte del gobierno en ese sentido, creo que es bien importante tener en cuenta que no existe un documento de política pública que nos permita saber exactamente cuál es el documento base o la formulación técnica que está detrás de estos programas.
como Firempresa, como todo el tema del CONAMIPE, subsidio, todos los créditos que se están dando a CONAMIPE. Si bien hay un conjunto de medidas que se han estado tomando, pero no han sido pensadas de manera integrada como política pública, con indicadores, con criterios claros. Por ejemplo, hasta el momento, si uno va a buscar al Ministerio de Economía, si uno va a buscar a CONAMIPE, si uno va a buscar a cualquiera de estas instituciones que está administrando todas estas medidas, nos damos cuenta que no existen del todo criterios claros de quiénes sí y quiénes no aplican, ¿cierto? Y eso es un problema bastante grave en términos de formulación, porque si no sabes a quién aplicar o bajo qué criterios se está aplicando, no se tiene identificada la población que se va a ver beneficiada. Y por tanto, el dinero que se está utilizando para este tipo de medidas, no sabemos si va a dar los resultados o los mejores resultados que se pueden obtener, ¿cierto? Porque si no tener datos, si no se utiliza a través de mediciones de decir, bueno, el sector más afectado es este, y si este es el sector más afectado, se tienen que hacer este conjunto de medidas, y este conjunto de medidas va a llegar a las personas o a las empresas de este determinado conjunto de condiciones. Entonces, por el momento, no hay una estimación correcta de qué porcentaje de población ha sido beneficiada con estos programas. No podemos saber, porque no sabemos ni siquiera a qué población o el total de la población al que iba dirigida, ¿sí? Porque recordemos que todos estos programas no son, o de hecho desde el inicio no fueron para todos y todas, iban dirigidas bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, los subsidios de Firempresa, se planteaba que para el sector informal uno de los criterios iba a ser que tuvieran un crédito en un sistema financiero con una calificación A o B. O sea, ya ahí excluye Limitaba a todo el sector informal, a comerciantes, a gente del mercado, a todo el sector informal que no tuviera un préstamo en un banco o en una institución financiera. Pero ya ese es un primer limitante fuerte, porque si nos vamos a ver las estadísticas de CONAMIPE, que el último censo de micro y pequeña empresas del 2017, esta vez es menos del 35% del sector informal o de las micro y pequeñas empresas que tienen relaciones con el sistema financiero. Es decir, que si ya ese criterio de entrada hacía que solo el 35% del sector informal pudiera acceder a esos beneficios. Y de ese porcentaje todavía no hay criterios claros de bajo cuáles parámetros se dan o no. E incluso han habido también algunos comentarios de algunas noticias de que hay personas o negocios que sin asumir ese criterio han logrado acceder. Y entonces ahí de nuevo volvemos al punto de que no hay criterios claros de bajo qué parámetros se están accediendo o no a esos programas. Mire, y es importante también el hecho de mencionar que sí están los programas, que sí pueden acceder, pero también, bueno, sería un punto importante el darle seguimiento a aquellas empresas, a aquellos pequeños comerciantes que no han tenido acceso. Sí, estadísticamente, si van al Ministerio de Hacienda, tienen que cerrar sus operaciones, entonces ahí ya denotar y llevar un listado. A ver, es que por eso uno de los elementos principales que hay que plantear antes de formular medidas es tener un diagnóstico claro de la situación. A ver, cuáles son los sectores afectados, qué puedo hacer para estos sectores, cómo puedo llegarle a estos otros sectores, porque el sector informal, justamente por su naturaleza informal, es muy difícil acceder a programas gubernamentales, porque generalmente te piden algún tipo de requisitos, que esté en el IS, que tenga alguna declaración de impuestos, alguna declaración de pago de las planillas. Entonces, claro, el sector informal, su naturaleza es que no tiene eso. Entonces, un elemento sumamente importante es considerar cuáles van a ser las medidas para ese tipo de sectores. Y ahí es bien importante tener en cuenta que es muy difícil llegarles a las comunidades económicas, comunidades empresariales. Más bien una estrategia de llegar a las unidades familiares, porque de esas sí se tiene control.
De esas sí hay estadísticas, esas sí hay registros, que es más fácil acceder que a registros de empresas que no tienen registros. Pero como familias sí tienen registro en las alcaldías, en el Ministerio de Salud, en las escuelas. Entonces, los programas y las medidas a las personas del sector informal deberían de ser un poco más enfocadas a nivel de unidad familiar más que a nivel de unidad económica, para que puedan tener ese sesgo, ¿verdad? O para ir eliminando ese sesgo en términos de la informalidad que tienen. Muy bien, José Luis, según su criterio, ¿cómo ha manejado el gobierno la recuperación de la economía? Creo que ha sido muy un hacer dejar, hacer pasar, ¿sí? La intervención que ha tenido el gobierno ha sido realmente poca, o sea, en términos de que no se han hecho unas grandes medidas de inversión pública. Si nos vamos a ver, por ejemplo, la ejecución presupuestaria, los niveles de inversión son realmente bajos, incluso los presupuestados, ¿sí? Se han presupuestado, o en el presupuesto 2021 venían varios proyectos de inversión que por lo menos hasta la ejecución del 30 de septiembre todavía no se han realizado. Entonces, esa baja ejecución pública genera también que no tenga impacto en el dinamismo económico. Y este hecho de que las medidas económicas, las medidas tipo Firempresa, los subsidios, no se puedan medir porque no hay un documento inicial sobre el cual te dé la base de cuáles son las metas, cuáles son los alcances que quiere hacer esa política pública, pues también es muy difícil medir y decir si ha tenido impacto o no, porque no tenés una base sobre la cual medir, porque el mismo gobierno no la ha construido, ¿sí? Entonces, ese balance de saber el impacto que ha tenido las medidas del gobierno es bastante complicado porque no se formuló todo el proceso de política pública, sino que se comenzaron a hacer medidas aisladas sin hacer esta mirada de conjunto integral. Y si hablamos del proyecto más reciente en cuanto a Volaris El Salvador, la nueva aerolínea con bandera nacional, que prácticamente el Producto Interno Bruto es el 6%, proviene de la aviación y turismo. ¿Qué puede decir al respecto? A ver, creo que hay que preguntarnos qué es lo que implica, ¿verdad? Porque Volaris es una empresa mexicana que ya desde hace rato viene funcionando y creo que es importante transparentar cuáles son las relaciones que hay. De momento el Estado no tiene participación ahí, más allá de haber sido invitado al evento de inauguración de la bandera, pero que el Estado no tiene participación en eso. Ahora, en términos de aviación, es importante ver las regulaciones que existen y que han mantenido un cierto monopolio en la parte aeronáutica del país, ¿no? Incluso uno de los actores importantes en términos de aviación que se dan en el país es una de las personas que, según la revista Forbes, acumula una de las fortunas más grandes en Centroamérica. Entonces también es importante ver cuál va a ser la relación. ¿Qué beneficios según usted vería? ¿Qué beneficios tendría de volar una bandera nacional? Realmente no hemos podido ser claros y claras en eso. O sea, más allá de tal vez adherirse los requerimientos de aviación o de Volaris como tal, adherirse a regulaciones nacionales que permiten ciertos incentivos. Pero eso es más bien una ventaja que le da a la empresa, ¿sí? A Volaris. Por ejemplo, que hace unos meses se aprobó un decreto donde se le quitaba el IVA al avión al combustible para aviones. En El Salvadoreña, pues ahí hay que hacer todavía ese ejercicio, ¿no? O sea, el hecho de que venga un avión no es que eso impacta o no impacta en la economía nacional. El punto es qué va a hacer, o sea, cuál va a ser la participación de Volaris en la economía nacional, qué está pensando. ¿Va a ser una planta de mantenimiento de aviones o solo va a ser un hub para todas las otras líneas, para crear nuevas líneas? O sea, todas esas cosas, mientras no sepamos cuál es esa relación,
pues es muy difícil saber cuáles son los efectos que tendrá directamente en la economía nacional. Muy bien, mire, regresamos conversando sobre estos interesantes temas después de esta pausa comercial, no sin antes recordarles la variedad de bebidas que Cacao tiene para ofrecer. Entre ellos se encuentra el delicioso café, el chocolate de diferentes sabores, la horchata y la cebada. Usted lo puede seguir en redes sociales como Cacao SB. Recuerde que Cacao, un sabor para repetir. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por continuar con su programa de Enfoque. Seguimos conversando con el experto economista José Luis Magaña. Y ya estábamos hablando de los más recientes proyectos del gobierno en cuanto a aviación, pero hablemos un poquito de la inversión en el sector turismo. ¿Cómo ve usted el proyecto del Surf City? ¿Qué beneficios aporta al país en materia económica? De nuevo, y aquí quizás voy a ser un poco repetitivo, es que no hay un documento oficial que nos diga cuál es el rumbo que lleva el gobierno en eso. A ver, hasta el momento, ¿qué hemos visto de Surf City? ¿Qué ha sido Surf City? Ha sido más bien alguna inversión en términos de remodelación, de entradas a algunas playas o eso. Pero ¿cuál es el rumbo? O sea, ¿hacia dónde busca transitar Surf City? ¿Y el apoyo al sector turismo? ¿Qué es lo que quiere hacer Surf City? Pero ¿qué implica ese apoyo al sector turismo? Por ejemplo, tenemos una ley de turismo, de fomento al turismo, pero que más bien es un marco para incentivos fiscales a empresas. O sea, es decir, bueno, vamos a incentivar el turismo, pero mi forma de incentivar el turismo es perdonándole impuestos a las empresas que vengan a empresas turísticas que se instalen en las localidades. Y ahí hay que tener cuidado porque estos incentivos fiscales, perdonarles impuestos a las empresas, no necesariamente dan los resultados que se esperan que se obtengan. Eso por un lado. Y por otro lado es bien importante no solo tener la bandera como tal de apoyo al turismo, sino saber exactamente a qué. Porque no es lo mismo apoyar al turismo local, apoyar iniciativas locales de comunidades en la playa, por ejemplo, el caso del Tunco, ¿no? Donde son las mismas comunidades que gestionan los lugares, o por ejemplo apoyos para que venga una inversión de afuera a construir un gran hotel, y entonces las comunidades quedan desplazadas a esperar a ver si les dan algún trabajo al salario mínimo en el lugar. Entonces, el enfoque de las estrategias es tan importante como el decir que lo se va a hacer. Porque yo te puedo decir, voy a ir de aquí a la luna, pero si no te digo el cómo, va a ser muy difícil de hacerlo. Creo que eso es sumamente importante, que las cosas siempre se digan, quiero hacer esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos que se van a ejecutar para llegar a estos objetivos? Más allá de campañas de propaganda o publicitarias, es importante hablar claramente cuáles son los cómo, porque eso es lo que le deja a la ciudadanía el espacio para poder saber cómo actuar. ¿Cómo pueden actuar las comunidades en la playa ante
si saben que la estrategia va a ser un apoyo al turismo local, un apoyo a las estrategias más comunitarias de turismo, o cómo van a reaccionar si conocen que la estrategia es más atracción de inversión a construir hoteles en la zona de las playas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de saber muy bien los cómo, que los gobiernos sean claros en el qué quieren hacer y los cómo buscan hacerlo, le permite a la ciudadanía saber cómo actuar. Más allá más allá de evaluar los indicadores macroeconómicos que hablábamos al inicio, es bien importante la forma en cómo las comunidades, la ciudadanía puede interactuar con el Estado y debe interactuar con el Estado, porque al final de cuentas el Estado, el gobierno, se debe a la ciudadanía. Y creo que esa relación es importante que se vaya construyendo, pero para irse construyendo es importante que exista transparencia en los criterios, en los planes y en el uso de los fondos públicos, por supuesto. Muy bien, otro tema bastante interesante es respecto a las remesas. ¿Qué nos tiene usted que decir al respecto? A ver, las remesas han venido creciendo, eso como producto, como decíamos al inicio, del dinamismo global que ya se está viendo. Estados Unidos ha venido ya quitando restricciones que había tenido, hemos visto cómo ya Estados Unidos logra comenzar a repuntar un poco, a estabilizarse de los impactos de la pandemia, y claro, ahí nuestros compatriotas allá están logrando tener mejores ingresos, o por lo menos recuperar un poquito de ingresos de lo que tenían, y lo están logrando mandar al país. Aquí las remesas cumplen un papel fundamental en El Salvador, sobre todo por dos cosas: que somos un país dolarizado, es decir, que dependemos básicamente de la cantidad de dólares que entra y sale de la economía, porque el gobierno no puede imprimir billete, y porque tenemos un déficit comercial, es decir, que le compramos más al resto del mundo de lo que le vendemos. Entonces ahí nos hace falta dinero, ¿no? Ese dinero se está compensando, históricamente se ha compensado con el flujo de remesas. Entonces cuando el flujo de remesas disminuye, eso pone en aprietos también esa balanza de pagos, se llama, ese déficit comercial. Es decir, no somos capaces de pagar todo lo que queremos comprarle al resto del mundo. Entonces el hecho de que vengan aumentando las remesas, eso permite también un efecto a los hogares en el país, que terminan de complementar sus ingresos con las remesas para poder ajustar, para llegar a fin de mes. Ahora, eso de las remesas también es algo que pasa gracias a los salvadoreños y las salvadoreñas afuera, que están ahí. Eso es algo que ningún gobierno tiene control sobre el flujo de remesas. No es ni un logro de un gobierno ni es un fracaso de un gobierno. Es más bien la dinámica propia de cómo se mueve la economía nacional y la economía también, particularmente en Estados Unidos, porque nuestra mayoría de compañeros están allá. Muy bien. ¿Y para ti es adecuada o no la entrada en vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal? A ver, muchos y muchas dicen que El Salvador no está listo para el Bitcoin. Yo creo que es más bien que el Bitcoin no está listo para ser utilizado como moneda, porque el Bitcoin no cumple las funciones de una moneda. Por más que una ley diga que es una moneda de curso legal, eso solo obliga a que esa cosa, el Bitcoin, sirva así, pero no cumple las funciones de una moneda, no solo de curso legal, de una moneda. El Bitcoin no es capaz de cumplir, por ejemplo, con las funciones de reserva de valor, porque sabemos que es un activo volátil en el mercado financiero. Por tanto, no se puede mantener o intentar mantener intercambios de cosas a través del Bitcoin. Ese es el papel que debería de jugar la moneda. El dólar es saber que yo te voy a pagar 50 centavos de tomate ahora y te voy a pagar 50 centavos de tomate mañana. ¿Sí? Seguramente va a haber un proceso inflacionario, pero es algo que podemos ir previéndolo. Pero el Bitcoin te puedo pagar 50 centavos hoy en la mañana, pero en la tarde van a ser 75 y luego pasado mañana van a ser 25. Entonces, esa fluctuación o todas esas fluctuaciones que tiene el Bitcoin como tal, no lo hace todavía un elemento que sea capaz
de funcionar como una moneda. Entonces, la implementación de la ley Bitcoin es intentar forzar algo que todavía no está lista para funcionar así. Porque el Bitcoin, como tecnología, es una herramienta. Y como cualquier herramienta, no es en sí misma buena o mala, ¿ya? ¿Cierto? Un martillo no es bueno o malo, depende para qué lo use. ¿Ya? Porque con un ladrillo puedo construir, pero con un martillo puedo construir, pero con un martillo también puedo destruir. Entonces, es igual el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin en sí mismo no es bueno o malo. Todo depende del para qué se use y cómo se use. Ahora, si lo vemos en el marco de la implementación de la ley, mucho me temo que lo que ha entrado en vigencia no es tanto un intento del gobierno de crear iniciativas novedosas, tecnológicas a través del Bitcoin, sino más bien el poner en función la Chivo Wallet, ¿sí? Que por todas las fallas que se han logrado ir viendo en la implementación de la Chivo Wallet, sí que deja bastantes dudas en términos de la capacidad que tiene la Chivo Wallet de tener un respaldo real de las transacciones que se realizan. A ver, y aquí es bien importante esto. El presidente dijo, por ejemplo, que se habían comprado 700 bitcoins, ¿sí? Que el gobierno ha comprado 700 bitcoins. Esos 700 bitcoins, no ha comprado más, 700 bitcoins. Esos 700 bitcoins deberían de estar funcionando para transferirlos a las personas que descargan la Chivo Wallet, porque su bono de los $30 era un bono en bitcoin, ¿cierto? Entonces esos 700 bitcoins deberían de funcionar para dárselos a la gente, para que la gente los tenga cuando descarga la Chivo Wallet, que eso es lo que se ha dicho. Pero dijo también el presidente que se ha tenido una ganancia de 4 millones por tener esos 700 bitcoins, y que para eso... Cuando está en alza. Ajá, cuando estaba en alza, y que con eso se iba a construir un hospital veterinario. Y aquí, ojo con esto, ¿cómo es que el gobierno tiene las ganancias si los bitcoins se han usado para dárselos a la gente en la Chivo Wallet? O sea, eso es, porque entonces el bitcoin ya no debería ser del gobierno, sino de la gente que ha descargado la Chivo Wallet, porque ahí están sus $30 en bitcoins. Entonces las ganancias no son las ganancias del gobierno, son las ganancias de la gente que tiene sus $30 en la Chivo Wallet, ¿sí? Entonces, aquí queda la pregunta, que una de las dos cosas es que no es posible. O los 700 bitcoins los tiene el gobierno y ahí ha obtenido las ganancias, y con eso va a hacer el hospital veterinario, y eso significa que no ha sido Bitcoin lo que les ha dado la gente, ha sido no sabemos qué, o le ha dado Bitcoin a la gente y no tiene esas ganancias, ¿sí? Pero ahí ya, por ejemplo, queda esa pregunta abierta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está transando en la Chivo Wallet? Porque por lo que parece no es Bitcoin. Si el gobierno tiene las ganancias, significa que tiene la propiedad del Bitcoin, por tanto no se lo ha dado a la gente, no se ha transferido la Chivo Wallet. Y eso es un punto bien importante que hay que ver. Muy bien, mira, seguiremos discutiendo este interesante tema después de esta pausa comercial. Nada más recordarles que si usted necesita recibir los medicamentos hasta la puerta de su casa, tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, donde Farmacias La Buena se lo lleva hasta la puerta de su casita. Ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Muchísimas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Seguimos conversando con nuestro experto economista y es momento de aclarar ciertas dudas en torno al Bitcoin paralelo a las remesas familiares, que si bien es cierto, las empresas remesadoras dejarán de recibir cierta comisión que cobran por el envío cuando recibimos la remesa. Bueno, creo que esa es una afirmación que hay que también estudiarla con base en los datos. Hay un estudio de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos donde se pone a revisar los esquemas de cobro por comisiones, tanto para países como El Salvador, como el resto de países de Centroamérica y de la región, y el Bitcoin. Y con este panorama también es importante tener en cuenta que Bitcoin, o sea, todas las transacciones en Bitcoin tienen comisión. Siempre hay una comisión cuando uno hace transacciones. Desde un envío, un pago. Siempre existen comisiones, siempre existen comisiones en Bitcoin. Ya sea a través de otras plataformas, de otras billeteras electrónicas o por el archivo wallet. Siempre hay pago de comisiones. El punto es que en otras billeteras electrónicas, las que ya existían antes, porque el Bitcoin ya sabemos que se ha venido manejando desde antes, aquí y en otras partes del mundo, entonces hay billeteras electrónicas de aquí y de otras partes del mundo, y todas esas billeteras cobran comisión. La diferencia, decimos, entonces, es que la comisión en esas billeteras las paga el usuario al momento de hacer la transacción. En el archivo wallet, de momento, según lo que se ha conocido, es que estaría libre de comisión pagada por el usuario. Pero siempre hay comisión. Es decir, en el archivo wallet siempre hay alguien que tiene que pagar una comisión porque necesita, ese es el negocio, ¿no?, para poder mantenerse. Ahora, como el archivo wallet se mantiene con fondos públicos, significa que cuando el usuario no paga la comisión al hacer la transacción, somos todos y todas las contribuyentes quienes pagamos esa comisión a través de nuestros impuestos. Solo en el presupuesto 2021, se han incorporado 205 millones de dólares para darle sostenibilidad al archivo wallet y al funcionamiento del Bitcoin. Y esos 205 millones de dólares se han financiado con un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica por 20 años. Es decir, que lo que se está haciendo ahorita con el Bitcoin, incluyendo los 150 millones del fideicomiso, 30 millones para el bono de los $30, bueno, no sabemos si los cajeros también están incluidos ahí, es algo que vamos a estar pagando todos y todas con nuestros impuestos de aquí a 20 años. No, creo que eso es algo también que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el hecho de que no se pague comisión al momento de hacer la transacción, también tiene su costo, y es que esa comisión se va a estar pagando con fondos públicos, ahorita con un préstamo del BCE a 20 años, es decir, no pago la comisión en el momento que hago la transacción, sino que la voy a estar pagando con mis impuestos durante 20 años. Y según su opinión, ¿a quiénes sí beneficia el uso, la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal? Porque sabemos que hay inversionistas que no están trabajando con la moneda, simplemente lo están minando y ahí lo dejan y recuperan ganancias y así van. Esos más que mineros de Bitcoin son quienes hacen operaciones en Bitcoin, ¿sí? Compran Bitcoin y hacen venden y así están. Así, compran, venden. Eso es algo que ya, de nuevo, se venía haciendo, y eso más bien es un ejercicio de especulación financiera, ¿sí? Por eso hablábamos al inicio de esta discusión del Bitcoin, que el Bitcoin no cumple como moneda legal, cumple como activo de inversión, porque permite hacer eso. Pero para quienes sí tienen un monto que no lo están utilizando. Sí, comprar para esperar que suba y luego vender. Pero eso hay que tenerle mucho cuidado, porque cuando hablamos de ser un activo de especulación, estamos diciendo que ese dinero que entra ahí puede ganar, pero también puede perder, ¿sí? Entonces, es quienes puedan tener algún dinero extra que estén dispuestos a perder. Eso es algo bien importante. Cuando uno mete dinero a Bitcoin, debe saber que es dinero que puede ganar, pero que también puede perder. Y aquí sí hay que tener cuidado, por ejemplo, con los ingresos de los hogares, con los salarios. No podemos
decir que, bueno, que nos paguen en Bitcoin, pero como ahorita está abajo, le voy a decir ahí al de la luz que me espere un ratito. Cuando sube el Bitcoin le voy a pagar la luz. Cuando sube el Bitcoin le voy a pagar la casa. Cuando sube el Bitcoin voy a pagarle los huevitos, los frijolitos. Entonces, igual el caso de las remesas. Imagínense que hoy por hoy envían la remesa y se saca hasta mañana. Si es que no tiene probabilidad de retirarlo ese mismo día, pues ya va con cierto porcentaje de que el Bitcoin esté en alza o esté a la baja. Sí, sí. Y ahí todavía hay un paso intermedio en el que cuando entra al ecosistema, por ejemplo en archivo, entra al archivo y se convierte en aquí es lo que decimos, que no sabemos en qué se convierte, que el gobierno asegura que se va a mantener fijo. Porque eso que está dentro del archivo wallet, en ese momento deja de ser Bitcoin, pero tampoco es dólar. ¿Sí? Es como un certificado digital del gobierno que te asegura que eso vale $1, ¿no? Un token digital. Entonces, mientras ese dinero se mantenga en el archivo wallet, no es ni Bitcoin ni dólar, es especie de certificado digital del gobierno. Eso solo funciona si y solo si la cantidad de tokens o de esos certificados digitales del gobierno son exactamente los mismos que los dólares que el gobierno pueda darle como soporte al Bitcoin. En el momento que el gobierno emita más tokens o certificados de lo que puede respaldar en dólares, pues el valor de ese token va a caer, ¿verdad? Y de hecho, y esa es una de las principales preocupaciones en términos del archivo, que no hay ningún mecanismo de control para saber si esos tokens digitales que está emitiendo el gobierno de verdad están respaldados en dólares. Y entonces, si los ingresos que la gente pone en el archivo wallet de verdad están respaldados en dólares o están respaldados simplemente en un voto de confianza de que de verdad existan dólares, ¿verdad? Sin que sepamos si de verdad están ahí los dólares. Y ahí es bien importante que existan esos mecanismos de control, ¿verdad? Esa es una de las principales reformas que se han propuesto desde la ciudadanía, porque hay propuestas de la sociedad civil, ¿verdad?, que se han hecho sobre la ley Bitcoin, ¿no? Que una de las principales cuestiones es que la medida más responsable actualmente con respecto a la ley Bitcoin es derogarla. Pero si no se deroga, hay varias modificaciones que se deberían de hacer. Por ejemplo, eliminar el artículo 7, que plantea la obligatoriedad de aceptar pagos en Bitcoin. También todo el tema del fideicomiso, porque no se puede jugar con fondos públicos para palear, ¿verdad?, para subsidiar las pérdidas de privados, porque al final de cuentas es esto. Y falta también una población informada, que es muy importante. Hay quienes que no tienen ni siquiera la más remota idea de cómo manejar, cómo utilizar el Bitcoin. Sí, recordamos que el Bitcoin al final de cuentas no es algo físico, ya no es una moneda que voy a sacar para pagar la cora de pan, sino que todo está aquí en el teléfono. Y pues tenemos en el país una enorme brecha digital en términos de acceso a la tecnología, pero también en términos de educación tecnológica. El mismo acceso a redes, ¿no?, a señal, ¿verdad?, que tal vez aquí en San Salvador, ¿verdad?, en las zonas urbanas, en Santa Ana, ¿verdad?, en las zonas más urbanas puede que siempre tengamos señal, pero no es el caso de todo el país. Por tanto, tampoco podemos hablar de que esto puede ser una medida generalizada para todo el mundo. Y esos son detallitos importantes, detallitos que pesan bastante, detallitos que no son tan detallitos, que se deben de analizar antes de cualquier medida de este tipo. Bueno, ya aclaramos diferentes dudas en torno al Bitcoin, moneda como curso legal acá en nuestro país. Hoy quiero consultarle a usted qué papel juega la mujer en la reactivación económica. A ver, yo creo que aquí, cuando hablamos de... cuando hablamos de cuál es o qué está desarrollando, ¿verdad?, qué papel está haciendo, hay que verlo en dos niveles. Por un lado, el nivel productivo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en la producción de alimentos, en la producción, en la venta, en el comercio de bienes y servicios, que al final de cuentas han sido quienes han sido más golpeadas en la pandemia.
si no vamos a ver las estadísticas de la encuesta de hogares para propósitos múltiples, el sector donde más mujeres hay, más participación de mujeres hay, es en el sector de comercio y servicios y en el sector de turismo, hoteles y turismo. Dos sectores enormemente golpeados por la pandemia, es decir, que han sido las mujeres quienes más han sido golpeadas por la emergencia de la pandemia, más afectadas. Pero no solo en el ámbito productivo, sino que es importante también ver toda la parte reproductiva, lo que tiene que ver con el cuidado, el trabajo del cuidado, la economía de los cuidados, qué es lo que pasa no solo afuera de los hogares, en el mercado, sino también lo que pasa dentro de los hogares. De nuevo, y aquí también las mujeres han sido doblemente afectadas, porque en la estructura social patriarcal, machista que existe en el país, son las mujeres a quienes más se les recarga el trabajo de los cuidados, el trabajo doméstico y de los cuidados adentro de los hogares. Y eso ha sido un trabajo que se ha multiplicado en el marco de la pandemia. Todos los niños para la casa, todas las niñas para la casa, como en la escuela ya no iban a haber clases presenciales, todo el mundo en la casa. Todos los miembros de la familia en la casa. Y a quienes se les recargó toda la actividad de los cuidados y todo el trabajo doméstico de los cuidados han sido las mujeres. Y aquí es bien importante porque hay unas propuestas en términos de política nacional de corresponsabilidad de los cuidados, para decir que eso no solo debe de ser visto como a veces se hace de manera un poco romantizar el trabajo que hacen las mujeres, ¿no? Sí, porque mi mamá me cuida, porque mi abuela me cuida, sino más bien verlo en términos de política pública. Eso es un trabajo que se le sobrecarga a las mujeres y debe de haber política pública enfocada en eso. Y hay una propuesta que fue creada a través de diversos espacios de organizaciones de mujeres, donde se habla de la necesidad de que se reconozcan esos trabajos como trabajos socialmente remunerados, ¿verdad? Y que también permitan acceder a programas de protección social, como pensiones, como programas de subsidios, ¿verdad? Por ese trabajo que se hace. No se puede seguir invisibilizando ese trabajo, sino que debe de ser asumido como sociedad y debe de haber política pública enfocada en ese sentido. Muy bien, mira, regresamos con más de enfoque después de esta pausa comercial, no nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos conversando. Ya para finalizar, le quiero consultar la opinión a nuestro experto. ¿Qué opina sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno? Yo creo que más que qué opino del manejo, es importante ver qué dicen los datos acerca de eso. Y los datos sobre las estrategias gubernamentales. Si no, vamos a ver el manejo del presupuesto del 2020 y del 2021, porque ahí es donde se ve, a donde se pone el pisto es donde están las estrategias. Entonces, lo que se ha visto, tanto el año pasado como este año, es un recorte a la parte territorial de la salud, a todo el primer nivel de atención de salud. Eso es una constante que se ha venido repitiendo. Entonces, lo que se ve es más una estrategia de centralización que de territorialización de la salud. Y lo podemos ver en cosas como que la vacunación se centralizó en el Hospital El Salvador, ya luego se comenzó a hacer en otros espacios, pero esa estrategia de concentración y centralización ha sido como la constante en el marco del manejo de la pandemia. Ahí hay que tener dos valoraciones. Por un lado, lo que puede permitir en términos de toma de decisiones centralizar las cosas, pero te quita toda la parte preventiva
que tiene la territorialización de la salud. Están los promotores de salud, las clínicas comunitarias, las unidades de salud, que ese creo que es un elemento bien importante que debe de estar presente en cualquier estrategia de salud. Muy bien, José Luis. Mira, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Es un placer enorme haber tenido acá. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los amigos, amigas por no habernos escuchado, por estarnos viendo. Un gran abrazo. Bueno, y así nos despedimos de Enfoque. Nos vemos en la próxima emisión. Bendiciones para usted y que tenga un bendecido día.